Sol Molina, tu abogada. Una mirada con perspectiva de género sobre los derechos de la niñez y la familia. Atendemos situaciones de violencias y abusos, planes de parentalidad, alimentos, visitas y cuidado personal. Sucesiones en Río Negro, provincia y ciudad de Buenos Aires. Sol Molina, tu abogada UBA. Atención con cita previa al 11 5509 1532. Y así arrancamos con esta presentación, con un segmento que por ahí tiene que ver con cuestiones que uno se encuentra ante una situación inesperada. Concretamente es el divorcio o la separación, cuando no hay un vínculo legal que une una pareja. Y qué mejor para hablar de eso con una profesional que se haya especializado en el tema, que maneje el tema, más allá de que son temas nuevos en la jurisprudencia que corresponde. En este caso, bueno, el saludo y agradecimiento como siempre por estar acá a la abogada Sol Molina. Bienvenida ante que nada, comenzando la mañana. Sergio, buen día a todos. Bueno, una mañana que me pedía, digamos, sin entrar todavía en el tema de algo de los piojos, así que vamos a poner de vez en cuando, así también vamos a empezar a compartir con música y un tema que nosotros venimos desarrollando, el tema de la relación o cómo queda el menor en la separación o el hijo, digamos, porque hay casos de no menores que también entren en conflicto en las separaciones, digo, por ahí. Cuando uno tiene un hijo con alguien y se separa, siempre puede haber conflicto entre estos progenitores, ¿no? Entre esta pareja de padres que fuimos y que en algún momento nos elegimos. Eso lo voy a decir todo el tiempo porque está bueno que ante el conflicto no lo olvidemos también, ¿no? Básicamente las prerrogativas de la ley, las más estrictas, son sobre los chicos menores de edad, es decir, de 0 a 17 años cumplidos, ¿no? Cuando son mayores, obviamente, continúa esa responsabilidad parental sobre ellos, de ambos progenitores, pero bueno, la cosa cambia porque el hijo es autovalente, ¿no? Bueno, por ahí lo dejo para otra de las charlas, porque hoy tenemos una temática, pero me interesa el tema cuando se es mayor, pero por ejemplo se está en la universidad, que digamos, ahí cambia. Bueno, pero, claro, sí, decir, ahí lo primero que vamos a charlar es un tema de cuota alimentaria. Exacto, pero, exacto. Sí, yo creo que, bueno, y acá volviendo o queriendo entrar en la temática de hoy, ¿qué importancia tiene lo económico? Digamos, ¿es lo económico lo más importante de la separación, más allá de lo psicológico y demás? No. A ver, cuando uno se separa y hay chiquitos en el medio, el tema que nos convoca hoy, que es la privación de la responsabilidad parental. Antes que nada, la privación de la responsabilidad parental es lo que dijimos en el programa anterior, lo que era te voy a sacar la patria potestad, eso que dijimos que se decía antes, esta palabra patria potestad, que bueno, el término en sí mismo acarrea una connotación que ya hoy por hoy no tenemos y que el Código Civil en la modificación introduce este cambio de término, pero es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos del abandono del hijo, para ponernos en tema, porque ahora estamos hablando de la separación, el divorcio, y ese puede ser un contexto más o menos feliz dentro de lo que es la disolución de un vínculo, ¿no? Afectivo. Pero, ¿qué pasa cuando dentro de esa separación, más allá de que hayamos estado casados o no, se abandona a ese hijo? Uno de los progenitores decide o no puede hacerse cargo de ese hijo. Puntualmente hoy lo pensé como para el lugar en el que decide no hacerse cargo de ese hijo. Eso te iba a decir, definime qué es abandono. Y el abandono es abandonar las tareas de cuidado, las responsabilidades y los deberes sobre ese hijo. Es decir, bueno, hay un montón de casos, todos tenemos casos de mamás que crían solas o papás que crían solos porque el otro progenitor o progenitora se las tomó o se cambió de ciudad o no apareció nunca más o no aporta un mango económicamente hablando. El abandono no hace solamente la cuestión económica patrimonial, sino que el abandono es la falta de atención en las tareas de cuidado de ese hijo, ¿no? Es decir, que a mí no me importe la salud, la educación, a dónde está viviendo, cómo está,
esa cuestión socioafectiva que tenemos en vínculo entre las personas no está. No. Esa es la definición. Pasan meses, no tengo contacto con mi hijo me pregunta por la mamá, para no poner siempre el mismo género y que te me enojes. Mi hijo me pregunta por la mamá y yo como papá ya no sé qué decirle, porque la mamá hace un tiempo que me dijo que iba unos meses a tal lado y nunca más volvió, no tengo contacto con ella, mi hijo no tiene contacto con ella, y la cosa va increyendo, ¿no? Porque los chicos van creciendo con esta ausencia, y es una ausencia que duele un montón, no solo a nivel emocional, como decías, sino que jurídicamente hablando trae un montón de consecuencias para el progenitor que se queda. Ahí entramos al tema específico. Hoy nosotros, sobre todo a partir de la pandemia, vemos un sistema que evoluciona hacia el cuentapropismo, hacia el monotributista. Exactamente. ¿Cómo se hace en esos casos para coercionar a la otra parte para que cumpla, por ejemplo, con la cuota alimentaria, si vamos a lo económico? Bueno, hay algo muy importante que viene ahora a mi mente para decirte que estamos hablando. Cuando nosotros apostamos a tener una sentencia favorable en esa privación de la responsabilidad parental, es decir, la privación de la responsabilidad parental, para ser claros, es que vos decidiste abandonar a nuestro hijo, entonces la justicia te sanciona y te castiga con este remedio procesal que es grave, ¿sí? O sea, vos ahora no puedes ejercer tu rol de papá o tu rol de mamá, porque ahora se te ocurrió volver, porque hubo un montón de tiempo en el que no ejerciste esa responsabilidad parental, esas tareas de cuidado, ¿sí? Bueno, eso es por un lado lo más gravoso y lo que hace a la persona el hijo en sí mismo. Más allá de que, insisto, la cuota alimentaria hace a los gastos de ese hijo, a la forma en la que puede desarrollarse en la vida, a un montón de cuestiones. Y frente a este mundo monotributista o cuentapropista, como dijiste recién, que cada vez son menos los asalariados, lamentablemente o no, otro día lo debatimos, es muy difícil sostener una estructura familiar siendo uno solo o una sola, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, esta sanción, esta sentencia que logramos de privación de la responsabilidad parental no implica que vos te libres de tus deberes como cuota alimentaria a favor de ese hijo. Es decir, que eso lo vamos a tener que perseguir igual, no porque tengamos una declaración de esta privación, vos te vas a librar de esa obligación. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, hoy hay 1.000.000 de maneras de demostrarlas distintas de las que teníamos antes, cuando era solamente el recibo de sueldo lo que nos daba la pauta de cuánto gana, cuánto le saco, qué porcentaje y cuántos son los gastos de ese hijo, ¿no? Hoy por hoy tenemos los gastos de ese progenitor, justamente. Podemos librar, bueno, es un término jurídico, pero podemos librar oficios a las compañías financieras, a las entidades bancarias, para saber los gastos de tarjeta de crédito, para saber si tiene un vehículo o una propiedad a su nombre, para saber si paga esas cuentas. Todo eso nos va a dar una pauta del nivel de vida que tiene ese progenitor o esa progenitora. En base a eso hacemos un cálculo de que si puede sostener esos gastos que tiene, también se le puede aplicar una cuota alimentaria a favor del hijo. Claro. En el caso de la cuota alimentaria, no sé si me estoy adelantando, por ahí es... Estás con la cuota alimentaria. El tema cuando, digamos, esto, que yo no sé si es un mito o es realidad, cuando los abuelos se tienen que hacer cargo porque... Es una realidad. Es una realidad. A mí me indigna cuando pasan los casos que el hijo o la hija que se ausenta como progenitor tiene las posibilidades de hacerlo y se borra, ¿no? Entonces... lo que hacemos es ampliar esa obligación a los abuelos. Si no hay abuelos, puede ir hasta los tíos esa obligación. O sea, los familiares más cercanos que tengan la posibilidad de poder afrontar una cuota alimentaria. Es muy importante que sepamos que esa cuota alimentaria no va a tener el mismo peso que la cuota alimentaria que tiene un progenitor, ¿sí? No es la misma obligación, no es el mismo monto. En general los abuelos son jubilados, la mayoría, más allá de las jubilaciones o el tipo de jubilación que tengan. Entonces eso también va a haber que tenerlo en cuenta porque no es la misma obligación, ¿sí? Es una obligación subsidiaria, no es que tienen la obligación igual que un progenitor. Claro, la verdad que me resulta interesante y bueno, siguiendo con el tema de lo que es el abandono, que es lo que estamos. Es decir, ¿el abandono tiene que ver con la cuota alimentaria o también el trabajo de ustedes como abogados en representación del menor sobre todo?
hay otros? No, porque la cuota alimentaria se persigue como alimentos. O sea, cuando nosotros viene una mamá o un papá a pedirnos que necesita una cuota alimentaria a favor de ese hijo porque el progenitor o la progenitora no se está haciendo cargo, puede ser solamente que no se esté haciendo cargo económicamente, pero como dijimos en algún programa anterior, puede ser que las tareas de cuidado a favor de ese hijo estén, ¿no? Es decir, yo no puedo pasarte plata mensual, pero te puedo llevar todos los jueves a fútbol, por ejemplo. Hay una tarea de cuidado desarrollada por ese progenitor o esa progenitora que también tiene un peso hoy legalmente hablando. Lo que nosotros estamos hablando hoy es del abandono que genera esa privación en el ejercicio de tus derechos como mamá o como papá, ¿sí? Vos decidiste no hacerte cargo, entonces eso genera que vos ahora no puedas ejercer tu rol con esos deberes y esos derechos. O sea, los deberes sí, porque implica la cuota alimentaria, pero los derechos que tenés sobre ese hijo quedan suspendidos con esa privación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tengo esa privación de la responsabilidad parental y mi ex cónyuge, no importa el género, se borró y yo quiero salir con mi hija de vacaciones, si yo no pido lo que es un permiso que se llama venia judicial, es decir, al juez que supla ese permiso de ese progenitor que se fue, no me puedo ir de vacaciones fuera del país. Si hay algún tema de salud grave y no encuentro ese progenitor o esa progenitora, probablemente me pidan el consentimiento y voy a tener que hacer alguna gestión judicial para poder saltar ese obstáculo que en ese momento me impide la salud de mi hijo o de mi hija. El tema de educación, la decisión a qué colegio va a ir, la radicación, a dónde vamos a vivir. Bueno, todas esas cosas son cosas que hacen al ejercicio de la responsabilidad parental. Si ese progenitor no está privado de ella, pero no existe, todo el tiempo me está impidiendo a mí generar decisiones libres con mi hijo o con mi hija, pero no está. Entonces es como... Y vos es que me estoy acordando del tema que charlamos la semana pasada, que tenía que ver con, bueno, del apellido y esas cuestiones. Y digo, ¿cuántas caras de un mismo tema? Porque acá estamos hablando del padre que abandona y la semana pasada hablábamos de los hijos que por ahí deciden dejar de tener el nombre del padre o el apellido del padre. Sí. ¿Cuántas caras, bueno, para no irnos, digamos, de este tema y que tiene que ver con este supuesto, digamos, o el abandono, ¿cuándo es supuesto y cuándo es real? No, a ver, o sea, supuesto va a ser siempre que iniciemos una acción judicial, porque el otro va a tener el derecho de defensa. Entonces, hasta tanto no exista esa sentencia favorable del pedido que yo impulso, va a ser un supuesto. En el momento en el que esté dictada la sentencia, ya dejó de ser un supuesto, porque si tengo una sentencia es que atravesé un proceso judicial. Si atravesé un proceso judicial, intervinieron todos los efectores del Estado que intervienen en ese proceso, sobre todo cuando hay niños, niñas y adolescentes en el medio, es porque ese abandono fue probado efectivamente en sede judicial. Y se sustentó en informes psicológicos, en dichos de testigos, en informes del colegio, en un montón de cuestiones. Entonces ahí ya deja de ser supuesto. Está efectivamente comprobado ese abandono. Ahí pueden pasar varias cosas también de la misma cara. Siempre que pedimos una privación de la responsabilidad parental, en general viene acompañado de un pedido de supresión del apellido, como hablábamos la otra vez. Mira vos. Por eso también, ¿no? O sea, el otro se fue, se mandó a mudar y a mí me siguen identificando con el nombre de alguien que ni idea, ¿no? Eso se escucha un montón en los adolescentes, sobre todo cuando son los adolescentes los que piden esta supresión, la supresión del apellido. Claro, pasa eso. A mí me están reconociendo por el apellido de una señora o de un señor con el que no tengo ningún tipo de vínculo. ¿Cómo es? Estoy conversando con la abogada Sol Molina, abogada especialista en niños, niñas y adolescentes, sobre temas que se vinculan o se derivan de procesos de separación, en este caso en particular. Hoy estamos hablando de cuando uno de los progenitores abandona al menor, digamos, a los menores. Sí, tengo ganas de decirte, sí. me salgo de la vaina, tengo ganas de decirte que no siempre tiene que ver con un proceso de separación, ¿no? O sea, claro, porque hoy por hoy la ley ni siquiera nos exige la convivencia en un matrimonio,
Entonces puede ser que nosotros hayamos tenido una relación y fruto de esa relación que tuvimos tengamos un hijo en común. Ah, mira vos, interesante. Claro. Y la responsabilidad parental sobre ese niño que traemos juntos, a vos te persigue todo el tiempo. Entonces, si vos decidís no hacerte cargo y no ejercerla, no es condicionante el vínculo que hayamos tenido como adultos a nivel matrimonial o legal. Podemos haber sido solamente una pareja de padres circunstancial o duradera. Claro, una relación, digamos, casual, Claro. que se da, digamos, Sí, es sí. natural. Tal cual. Y que generan una vida, digamos, a partir de esa relación, es decir, traen un hijo al mundo. Sí. Bueno, ahí pasan otras cosas, que es que por un lado, si son las mujeres las que deciden llevar adelante ese embarazo y si el progenitor se opuso en algún momento de más, ahí directamente ese chiquito nace con el apellido materno, ¿no? Uh-huh. Después hablaremos del reconocimiento tardío, demás que puede pasar frente a una relación circunstancial, por ejemplo. Pero antes del reconocimiento, digamos, el tema de... acá no hay ausencia, digamos, abandono, pero sí... No hay un abandono, pero el otro se me puede presentar en cualquier momento a decirme, bueno, ahora quiero un régimen de visitas a favor mío con Juanito. No, pero digo... No, pero ¿cómo? Si no estuviste en la vida de Juanito, ¿cómo ahora vos te lo vas a llevar? Yo digo, la responsabilidad es lo mismo, porque... La responsabilidad parental es la misma. Ah, eso es lo que... Es la misma. No importa si estuvimos casados, si estuvimos juntados, si estuvimos en convivencia o si estuvimos en casas separadas teniendo una relación. Uh-huh. La responsabilidad parental siempre está dada por ese hijo que tenemos en común. Claro, sí. El tema, bueno, acá es llegar a esa instancia donde se exige el acompañamiento, no sé si es el término correcto. El hacerse cargo, Sergio. Es hacerte cargo. A ver, tuvimos un hijo juntos, un hijo, una hija juntos, ¿no? Bueno, eso trae un montón de responsabilidades, un montón de deberes. Qué lindo escuchar estas cosas, digo, qué lindo porque a mí me hace reflexionar. Y son cosas, bueno, con las que nos educamos por ahí, nos formamos pensando que, bueno, el hijo era algo que llegaba, digamos, por ahí buscado no, pero que llegaba y que después seguía. El tema es, bueno, cuando uno se tiene que hacer cargo sin estar y encima cuando a lo mejor forma otra familia. Bueno, sí, cuando a lo mejor forma otra familia, sí. Está bien, bueno, pero tenés una responsabilidad previa, forma toda la familia que quieras, pero de la que te tenés que hacer cargo. Y si la decisión va a ser que no te hagas cargo, también eso, ¿no? Es lo importante en estos procesos o en la búsqueda de esta sentencia o impulsar estos procesos judiciales. Uh-huh. La decisión es no hacerse cargo, bueno, entonces que sea legitimada judicialmente. Vos elegís no hacerte cargo. Entonces no me atás más a mí para estas cuestiones que hablaba recién, ¿no? A mí hay un tema, Sol, que me interesa consultarte y que por ahí soy reiterativo, porque vos sos abogada de niños, niñas y adolescentes. Sí, me especializo en derecho de las familias también. Si en algún momento es el adolescente, para no ir tan atrás en la edad, quien plantea, bueno, a ver, con 15 años yo tengo que tener, digamos, y no, pero yo no quiero problemas con tu papá. Yo quiero tener ¿qué? Si yo quiero tener una cuota alimentaria, algo, sí, es decir, y que la otra parte diga, no, yo debo decir, la madre o el padre del otro lado diga, no, yo no quiero tener problemas, no quiero verlos, no quiero saber de él. Bueno, eso es muy importante lo que traes, porque la cuota alimentaria a favor del hijo es una cuota alimentaria a favor del hijo. Es un derecho del hijo por ser hijo. Después hablaremos de los enjuagues entre los adultos, si te quiero ver, si no te quiero ver, si estoy más o menos enojado, enojada, veremos. Pero en realidad la cuota alimentaria, que hace a una de las obligaciones fundamentales de la responsabilidad parental, eso es a favor del hijo. Después estará en nosotros ver la administración o no que hace ese adulto de esa cuota alimentaria, como hablamos en algún momento. Pero es a favor del hijo. Interesante. A ver, estamos también con el chat abierto en el WhatsApp y estamos con el chat en el 2944, perdón, con el chat en el WhatsApp el 2944 65 33 33 y también con el chat del canal de YouTube en el que estamos en contacto. Estamos viendo, bueno, acá
Tenemos Humberto, hizo muy buen día escuchando y viéndolo desde la ciudad de Buenos Aires. Acompaña también Nora. Para Humberto y Nora. Bueno, Carmen que saluda. Saludos, Carmen. Y a ver, en el chat del programa, en el 2944-6533-33. Bueno, acá tenemos saludos, pero que son del programa básicamente, así que agradecemos a todos. Está abierto para que ustedes también hagan sus preguntas, sus consultas. A mí se me ocurren desde mi rol de padre, mi rol de también vecino y mi rol de periodista, porque muchas veces se me ha convocado para cubrir ciertos temas, sin duda de que es limitado, porque lo que se hace público debe ser una 10ª parte o menos todavía. De hecho, hay cosas que me dicen o que me han contado, pero dicen, no podemos hablar de esto. Así que qué interesante poder traerlo acá, reflexionar, porque estamos hablando de derechos. Totalmente, como dijiste, los derechos de los hijos. Y lo que genera el abandono en este sentido es una vulneración sobre los derechos de los hijos, justamente. Sí. Es una vulneración en ese derecho al acceso al cuidado de ese progenitor o progenitora y a esa cuota alimentaria, ¿no? Bueno, Sol, yo te agradezco por compartir. Sin duda de que tenemos mucho camino por andar y la semana que viene seguiremos con otro de los temas. Recordemos, si bien está el spot enseguida, pero cómo se contactan con vos, si hay, digamos, algún requisito especial para cualquier duda. No, me escriben directamente al WhatsApp del estudio, que es el 11 5509 1532, y ahí coordinamos y vemos si nos encontramos. Hay veces que me escriben y realmente no es una consulta, es una duda, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Sol Molina, tu abogada. Una mirada con perspectiva de género sobre los derechos de la niñez y la familia. Atendemos situaciones de violencias y abusos, planes de parentalidad, alimentos, visitas y cuidado personal. Sucesiones en Río Negro, provincia y ciudad de Buenos Aires. Sol Molina, tu abogada UBA. Atención con cita previa al 11 5509 1532.